A través de una carta, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de encabezar una red de robo fiscal de combustible, advirtió al gobierno federal que entre sus compañeros de partido están los culpables, pues han sido excluidos de las investigaciones en su contra. Asimismo, denunció presuntas irregularidades en el proceso judicial que enfrenta desde hace 9 meses. En su séptima carta desde que está en prisión, Farías Laguna afirmó que tanto él como su hermano han sido señalados como únicos responsables de una presunta red de corrupción, mientras que otras personas que se habrían beneficiado permanecen fuera del escrutinio público. La corrupción al más alto nivel ha causado que se trafiquen de manera ilegal millones de litros de combustible a México. Así lo confirmó la captura de funcionarios y particulares ligados a una red del crimen organizado. Según las investigaciones, los detenidos están detrás del decomiso histórico del 31 de marzo de 2025, cuando se aseguraron 10 millones de litros de diésel que se traficaron por buque desde Texas hasta Tamaulipas. Así se destapó uno de los casos de corrupción más onerosos en toda la historia de México. El 7 de septiembre de 2025, el gobierno federal anunció la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino de Rafael Ojeda, secretario de Marina de Andrés Manuel López Obrador, y de otras 13 personas, entre ellas empresarios, marinos y funcionarios aduanales. La Procuraduría Fiscal de la Federación ha evaluado el impacto de este fraude al erario en 600,000 millones de pesos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejó crecer el robo de combustible y los delincuentes se sofisticaron, pasaron de ordeñar ductos a traficar millones de litros vía marítima. Azteca Noticias. Es que aquí no cuadran las cosas. Son 600,000 millones de pesos reconocidos en el corte del sexenio anterior, más lo que se ha acumulado, es un dineral. Y no lo ve la Fiscalía General de la República. ¿A dónde fue tal cantidad de dinero? Si la Fiscalía no ve 600,000 millones de pesos, no ve nada. ¿Quiénes realmente están encabezando esta enorme red, este entramado gigantesco de corrupción? ¿Quién se va a creer el cuento de que son 2 marinos y sus secuaces? No sabía nada de esto Andrés Manuel López Obrador. Jorge Fernández Meléndez. Jorge, ¿cómo estás? Muy bueno. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas noches, Federico Dorin. ¿Cómo estás, Federico? Buenas noches a todos, saludos. Muy buenas noches, Carlos Mota. Hola, ¿qué tal? Carlos, buenas ¿cómo noches. estás? Muy buenas noches. No sabía nada Andrés Manuel Mira, López son Obrador. 600,000 millones de pesos según la Procuraduría Fiscal, que es lo que esa es la que da el dato. A la que luego regañaron. Luego la regañaron, sí. Pero bueno, el dato lo dio ella, ya estaba el dato ahí. Es del 22, 23 y 24. Ni siquiera es de todo el periodo. No estamos hablando todavía ni del tema Carmona, que son otros 3 años del periodo 21, después de las elecciones 21. Lo matan a Carmona en noviembre del 21 y ahí se comienza a reconstruir, vamos a decir, la trama que ahora conocemos, es la de donde participan o donde acusan a los hermanos Farías Lagunes y otros 14 personas, si no me equivoco, que están acusadas. Pero como tú dices, eso es tan grande, el negocio es tan grande, la cantidad de gasolina que entró de contrabando, que además es el crudo que se tuvo que robar para mandar a Estados Unidos y que se refinara, que se tiene que haber distribuido en las gasolineras, en empresas, que después se tiene que haber recuperado el dinero y lavado el dinero. Es una trama tan grande que yo no sé si los hermanos Farías Lagunes son responsables o no. Todo apunta a que algún grado de responsabilidad sí tuvieron, pero evidentemente no son quienes encabezaban esa trama. Hay mucho por encima de ellos y mucho por debajo de ellos que no conocemos. Digamos, el rango y la posición que tenían no les daría para ser los jefes por más que fueran entramado. Los sobrinos consentidos del almirante Ojeda, que asombrosamente en toda esta investigación no aparece, sigue viviendo en Cancún, ahí tiene un muy bonito departamento en Cancún, juega golf, está muy tranquilo y no ha sido ni siquiera citado a declarar. Es el secretario de la Marina, por lo menos tienes que ver qué tiene que decir sobre todo este tema. La Marina manejaba las aduanas, el tráfico se hacía por las aduanas, sus sobrinos son los que están acusados, hay otros elementos de la Marina que están acusados. Es inverosímil
Y yo creo que la investigación comenzó con fuerza, bien, e inmediatamente después de que comenzó se frenó y no hemos visto ningún avance en el último año. Cuando empezó esto a escalar, ¿no? Cuando empezamos a sospechar varios o a ver elementos de que esto iba mucho más arriba de lo que hasta ahora han enmarcado las autoridades. Bueno, porque muchos hablamos de esto antes de que se girara la orden de aprehensión. A ver, no fue fortuito. La orden de aprehensión dice que viene de una denuncia anónima y eso sucedió una semana después de la única visita de Marco Rubio con la presidenta de la República. Dato que hay que tener en el contexto. A ver, yo retomo lo que decía Jorge. No son todos los años. A ver, el Centro de Estudios Energéticos de Barnés dice que en el primer año de Claudia se perdieron 123,000 millones. Cuando estaba Buenrostro al frente del SAT, el SAT sí informaba el boquete fiscal del huachicol, la diferencia en el entero del impuesto especial de producción de servicios de los combustibles. En cuanto llegó Martínez Dañino, amigo de la infancia del delincuente de Andy, el SAT dejó de informar en los reportes trimestrales el tamaño del boquete fiscal. Hay una autoridad de la que nunca se habla, la COFEPRIS. La primera autoridad, Manuel, que revisaba los barcos es la sanitaria. Antes de que tú hagas el entero en aduanas con los marinos guachicoleros, alguien tiene que subir a ver que la tripulación no sea un riesgo sanitario y que la carga no sea un riesgo sanitario. Es todo el entramado. Déjame darte dos ejemplos de cómo se diseñó todo desde el gobierno. Uno, cuando la reforma energética y arranca el sexenio de Calderón, había en el orden de 1,800 permisos tramitados para importar combustibles. Canceló en el primer año y medio López Obrador, con sus reformas, 1,300, disque para soberanía energética. Terminó el sexenio con solo 37. Qué curioso. Esos 37 eran, uno de ellos, la esposa e hijos de Audomaro, el Centro Nacional de Inteligencia, el hermano de Beatriz Gutiérrez Müller. O sea, el primer círculo del cabecita de algodón, todos terminaron siendo prósperos empresarios de importación de combustibles. Qué misteriosa coincidencia. Todos embarrados. Por eso es que se detiene esta investigación, o por eso es que se oculta. Incluso ayer, vamos a conocer esta carta, no se le ha permitido a la defensa de los acusados tener acceso a la información, porque esa información involucra, embarra, ya no salpica, embarra a Andy López Beltrán, a Adán Augusto López y un montón de políticos en Morena. No, yo creo que con relación con lo que dice Jorge, pues es cierto, no podemos prejuzgar ni la inocencia ni la culpabilidad de los hermanos Farías, pero sí es cierto que en esta carta hay un punto que me parece hay que rescatar mucho y es el debido proceso, a la luz de todos, pues no se ha seguido. No existe un debido proceso, ni siquiera existe pues una investigación completa, ¿no? Porque no se ha dado a conocer. Y yo creo que la paradoja y el cinismo que está mostrando el gobierno al mismo tiempo es que el propio gobierno pues va revelando durante algunas mañaneras, durante algunos momentos icónicos, ¿no? En el año pasado y tal, pues el tamaño del boquete, los 600,000 millones y un poco del entramado que empezaba a verse y de repente freno de mano a esta investigación. Se encuentra a estos dos personajes que no sabemos si son chivos expiatorios o realmente están totalmente involucrados, pero sí que hay una sospecha, yo creo, fundada de parte de la ciudadanía de que aquí hay un megagato encerrado, de que el gobierno, y no nada más el gobierno, sino como dice la propia carta, el círculo de correligionarios del partido son los que están al mando de esta circunstancia. Y además, si le sumamos lo del señor Bermúdez Requena, de La Barredora, que tiene vasos comunicantes por tema de huachicol en Tabasco y empresas que estaban relacionadas con transferencias a ciertos grupos, creo que ahí tenemos un paquete completo que nos da luz de por qué pusieron freno de mano a esa investigación. Entonces el debido proceso se viola y todos estamos atestiguando el cinismo del aparato gubernamental de no querer avanzar en una investigación que, bueno, si se llegara a una conclusión, podríamos saber dónde está el dinero, quién se lo robó, quiénes son los jefes y lo que podría hacerse con ese recurso. Es que ya se les revirtió, ¿no? Porque cuando sepamos, aunque lo suponemos, quiénes son los jefes de esa mafia, de ese entramado, a dónde fue el dinero, que lo suponemos, mucho se utilizó en las campañas de Morena, mucho
sirvió para que llegaran algunos gobernadores, legisladores, incluso la campaña presidencial. Mucho fue a dar a empresas factureras, empresas con vínculos con estos mismos políticos criminales del régimen. Es decir, cada una de estas preguntas, cada una de las respuestas a esas preguntas, pues va a dejar muy mal parado al gobierno de Morena, al gobierno de la 4T. Va a exhibir una red no solamente de corrupción, de complicidades, Jorge. A ver, decimos 600 mil millones, son 34 mil millones de dólares. O sea, para ponerlo en dimensión, es una cantidad exorbitante de dinero. Y hacíamos el ejercicio hace poco, déjame ver si, eran como 20 albercas olímpicas llenas de dinero. De billetes de 100. De billetes de 100 dólares. Es 15, de ese tamaño. 15 veces lo que algunos estimados dicen sería la derrama económica por el evento de fútbol que vamos a tener ahora. Sí, por eso. Pero además, a ver, suponiendo que supongamos, como dicen las autoridades, los hermanos Farías son la cabeza de ese entramado. Es inconcebible que no se investigue a su jefe, al almirante Ojeda, ¿no? Es inconcebible, son sus sobrinos, son sus protegidos políticos, hicieron su carrera naval de la mano con él, fueron ascendidos, eran sobrinos además muy cercanos, prácticamente hijos, porque había una relación cercanísima, entonces es inconcebible. Si tú investigas al almirante Ojeda, tienes que investigar a quien era su único jefe, que es el comandante jefe de la Fuerza Armada, que es el expresidente López Obrador. Que además dijo varias veces que no había negocio de corrupción sin el consentimiento del presidente de la República. Si tú comienzas a investigar esa trama, tienes que llegar inevitablemente, como decía Carlos, tienes que llegar a la barredora, porque el petróleo primero hay que robarlo y hay que llevarlo a Estados Unidos. Y eso, evidentemente, esa investigación se comenzó a hacer y ahí quedó Bermúdez Requena. Ahora no sabemos ni siquiera qué pasó con Bermúdez Requena, ni siquiera hay un proceso agilizado. Llegas a Adán Augusto, llegas a los hijos del presidente. ¿Por qué? Por los negocios de Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas, los dos hijos de Américo Villarreal, con Andy, con Gonzalo, llegas a Sinaloa. La trama comienzas a desarrollarla y es una estructura de poder. Por eso es tanto dinero, porque si fuera incluso para enriquecimiento individual, ahí sería demasiado. Aparecen Ramírez Cuevas, aparece Audomaro Martínez, son personajes centrales de esa trama, pero lo usan para enriquecimiento personal y lo usan para operar todo el sistema. Por eso es tanto dinero y por eso hay tanta impunidad y por eso no se avanza en esta investigación. Ahora, hay un punto fundamental en todo eso. Esa misma investigación que hay en México está en Estados Unidos, donde ya hay detenidos, hay empresarios detenidos. Los Jensen, que ya están detenidos, hay otras empresas, las empresas que denunció el reportaje de Reuters hace unos días. Entonces, o lo investigan aquí o lo van a investigar allá. Pero las órdenes de aprehensión van a salir aquí o van a salir allá, y van a salir allá y van a ser un conflicto mucho peor que si se hubiera investigado. No es que ya salieron y aún no lo sabemos, o sí lo sabemos, pero no se ha hecho público. Sí sabemos que está judicializado. Claro que está judicializado. A ver, y estos mismos nombres que acabas de mencionar son los nombres que están en las investigaciones en Estados Unidos. Sí. Y que varios de estos, si no es que todos estos que ya mencionaste, ya no tienen visa. Por más que le pregunten a Adán Augusto López si no quiera declarar, ya no tiene visa. Pero es el mismo criterio doble que tiene Sheinbaum, que si tú eres narco pero no militas en Morena, te aplica el traslado diplomático y te mandan 24 horas a Estados Unidos sin que pases por un juez de control. Incluso, como decíamos alguna vez, sin la extradición formal, pero ni siquiera siendo mexicano. Tú puedes ser el chino Brother Wang y no le avisas a tu país para que te brinde asesoría jurídica. Puedes ser el canadiense Ryan Wedding que lava dinero para el cártel y te vas sin que le avise a tu gobierno. Pero si eres narco del bienestar, entonces sí, pruebas. Déjame poner un dato adicional que han puesto aquí Carlos y Jorge. A ver, esos 34 mil millones de dólares. La vida del Mayo, para que no le apliquen pena de muerte en la Corte de Nueva York, es 15 mil millones de dólares. Lo que le tienen que decomisar después de 50 años de narcotráfico, vale la vida 15 mil millones de dólares. Estos narcos del bienestar se robaron
2 veces lo que estima la justicia de Estados Unidos que le puede decomisar al Mayo. En 3 años. Porque entonces, a mí que me explique con manzanitas, ¿no? Desde el narco de Palenque hasta la presidencia, cómo alguien, 2 seres humanos, se roban lo que no se pudo amasar de dinero mal habido el Mayo en 50 años de exitoso narcotráfico en México. Cuadra, ¿no? Pues ni en Hollywood, hermano, eso no pasa ni en Hollywood. No, además yo creo que estamos atestiguando una bipolaridad tremenda en esta circunstancia porque, por un lado, como bien dice Jorge, el tema de los investigados y ya acusados en los Estados Unidos, bueno, pues tienen un espejo de este lado, ni modo que no exista alguien aquí que tenía una cooperación directa, ¿no?, para operar esta circunstancia. Y además, yéndome un poco más a mi tema, pero yo diría, el tema famoso de la confianza empresarial y tal está directamente tocado por el problema del narcotráfico y todo esto que no se resuelve con el huachicol. Hoy el secretario Marcelo Ebrard dio a conocer la ventanilla única, vamos a agilizar los trámites, pero de fondo no se resuelve el ADN de la confianza que todos los empresarios quieren ver, que el crimen se castigue, que haya juicios justos, expeditos, rápidos y que no haya un aparato de gobierno corrupto. Y es una circunstancia que estamos atestiguando. Ni juzgadores cooptados por ese aparato por el de gobierno ejecutivo corrupto, ¿no? Que te lleva a juzgadores corruptos también. Por más ventanillas únicas que hagan, no se va a resolver así. No. Y que además, abonando un poco lo que dice Carlos, a ver, la negociación del TEMEC y estas declaraciones tan controvertidas de Donald Trump el día de hoy, de que no sabe si va a renovar el TEMEC, es porque además no es ningún secreto, son declaraciones públicas, lo dijo el señor Greer, el encargado comercial de los Estados Unidos, van de la mano con esos temas, son los temas eminentemente económicos, comerciales, los temas energéticos, todo de agricultura, de ganadería, todo lo que sabemos que va de la mano, pero va de la mano con la seguridad a seca, la seguridad jurídica, la seguridad financiera. Es un paquete que vas a tener que tratar. Y insisto, estos temas están judicializados ya, lo mismo que los del narcotráfico en Estados Unidos. Y los Estados Unidos además te dan pistas muy claras. El reportaje de Reuters no descubre lo negro, porque hay muchas de las cosas que se dicen ahí las sabíamos. Pero las fuentes estadounidenses tienen un mérito indudable en ese reportaje, que es, por primera vez ligan, sí, a la trama del contrabando de combustibles, la trama de los empresarios de Estados Unidos y de México que participan en él, los políticos que participan en él, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es el que financia la operación. Recordemos que para Estados Unidos el Cártel Jalisco Nueva Generación es una organización terrorista. Esta es una operación de financiamiento del terrorismo para Estados Unidos. Así, tal cual. Así, sí, y claro. los integrantes de una organización terrorista, de financiamiento del terrorismo. Y quienes son comparsas, cómplices, son terroristas también. Desde las leyes antiterroristas de Estados Unidos, una investigación de financiamiento y terrorismo involucra a todos los que participen en ellos y les da amplísimas atribuciones legales que en un caso simplemente comercial o económico de contrabando de combustibles no tendrías. Desde el momento que la autoridad estadounidense involucró directamente al Cártel Jalisco en esa operación, cambiaste toda la trama y cambiaste todo el aspecto legal de la investigación. Ahora, por todo esto, difícil que aquí camine, ¿no? Difícil que aquí avance, porque se vienen como hilo de media. A ver, pero está la coyuntura de lo que dice Jorge de Jameson Greer y del TEMEC, que se vencen los 60 días a finales de este mes. A ver, yo te pondría otro símil de lo que se está diciendo aquí. Lo que hacía el delincuente de Alex Saab, este colombiano, que lavaba el dinero del Cártel Los Soles con el programa de Food for Oil, eso es lo que es el huachicol fiscal. El huachicol fiscal de los narcos de Morena es la versión mexicana del lavado de dinero del Cártel de Los Soles para Maduro. Aquí, el poder equiparar el Cártel de Los Soles con Morena, con Alex Saab, con Andy y los delincuentes del huachicol es el mismo tramado jurídico. Y si no lo hace la presidenta, si la presidenta no colabora, va a poner en riesgo el tratado
Y como decíamos, 324 mil millones de dólares de exportaciones y los empleos e impuestos que permiten de esas industrias mantener los programas sociales. Y no dudaría que hasta vas a poner en riesgo la soberanía tan cacareada. Y la potencial. Y su propio gobierno. Y la calificación de deuda soberana, que por el tema fiscal, pues que tiene una restricción enorme, ¿no? Estos 600 mil millones de pesos es nada más una parte, ¿no? Porque no sabemos cuánto fue antes y yo no dudaría que fue muchísimo más, tal que sea equivalente al gasto social de todo un año y eso es algo que las calificadoras están observando todo el tiempo. Ahora es tan grande el robo que es imposible que no lo supiera López Obrador. No, hombre. O vivía en otro planeta, en otra realidad. A ver, está el oficio de Luis Crescencio Sandoval. Acuérdate cuando intentaron callar a Héctor de Mauleón. El oficio de Luis Crescencio Sandoval, Audomaro dice: Juan Carlos Madero, el número 2 de aduanas, es el guachicolero y yo tengo acuerdo con el presidente de su remoción de aduanas. ¿Por qué no se le ha cesado? Eso dice el oficio del general secretario al director del Centro Nacional de Inteligencia, identificando al número 2 en aduanas como el responsable del huachicol, en acuerdo presidencial. Y nunca lo cesaron. Tardaron más meses. No, intocable. Y es del 22. Y es una operación, no es un tema de un esquema de corrupción, es una operación de Estado. Es un diseño. Una operación de Estado. Si no comprendemos que es una operación de Estado y que está relacionado con el tema de narcotráfico y de narcoterrorismo con Estados Unidos, no entendemos la trama real de lo que estamos hablando. Gracias, querido Jorge. Gracias. Muchas gracias, Federico. Carlos, muchas gracias. Hasta mañana. Que gane México. Hasta mañana. Pásela muy bien.